Bien, queridos hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Los invito a que ubiquemos el libro de Daniel. Vamos a seguir estudiando este libro. Daniel capítulo 7 nos toca hoy y específicamente vamos a ver del versículo 13 al 18. Para que lo ubiquen, por favor, hermanos. Vamos a leer esos versículos que son más o menos los centrales que resumen nuestro texto. Del 13 al 18. Daniel 7. Si lo han encontrado, hermanos, me dicen amén. Amén. Ya. Dice así la palabra del Señor. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Oremos una vez más, hermano. Padre Celestial, gracias le damos por la oportunidad de estar aquí en su casa de oración, de poder estar cantando su nombre, de estar oyendo su palabra. Gracias, Señor, le damos por este día que usted, Señor, nos da cada semana para poder, Señor, reunirnos como iglesia. Adoramos su nombre, damos gracias por Cristo y te rogamos en este momento, Dios eterno, que usted nos ayude a cada uno de nosotros para que su palabra, primero que todo, sea fielmente expuesta. Ayúdeme, Señor, sea usted capacitándome, y también a todos y a cada uno que podamos, Señor, estar atentos, que podamos, Señor, poner por obra su palabra, que podamos animarnos. Ayúdenos, Señor, en todo. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, no es sorpresa para nosotros que vivimos en un mundo caído. ¿Ya? Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí sabemos que el mundo ha sido corrompido por causa del pecado, en todas sus esferas. ¿Ya? Los animales, hombres, naturaleza, los astros, todo ha sido contaminado por causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es por eso, hermano, que nosotros no podemos esperar que el mundo funcione perfectamente. No vamos a poder ver nunca una sociedad en donde el Estado, el gobierno sea íntegro y donde sus ciudadanos sean perfectos. Nunca lo vamos a poder encontrar. Sin embargo, las personas del mundo intentan cambiar esto invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, en tecnología, en ciencia, porque ellos piensan que esa es la forma para construir mejores sociedades. Pero eso no es la verdad, no es la verdad. Una mejor sociedad, personas nuevas, íntegras, se dan por el Evangelio de Jesucristo. Solamente Cristo puede cambiar los corazones, transformarlos y hacerlos que vivan para su gloria. Pero si esto no pasa, si no hay un avivamiento regional, nacional, estos gobiernos, estas sociedades viven como bestias. Ya viven como bestias que se colocan como antagónicos a la ley de Dios, a Dios mismo y a su pueblo. Hermanos, es por eso que nosotros vemos lamentables noticias. Si usted prende su teléfono, sus computadores, prende la televisión, van a ver las noticias en que la mayoría de ellas son de tragedia, ¿sí o no? ¿Ya? Hermanos, esta semana, lamentablemente, en Haití, una pandilla extremista ya atacó a una iglesia cristiana y mató a 20 personas. También en la India, autoridades de ese país están impulsando una ideología llamada la Hindutva. ¿Qué significa esto? Es una ideología que pretende, ¿qué cosa? Expulsar el cristianismo del país. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, hay un testimonio de un joven que vamos a llamar Paul, ya que a los 16 años él recibe instrucciones de atacar a los cristianos. ¿Por qué? Porque para ellos nos dijeron que el cristianismo no pertenece a nuestro país porque se está convirtiendo a la gente. Por lo que tenemos, ¿qué cosa dice? Atacar a los pastores y demoler sus iglesias para que nuestro país siga siendo un país hindú. Eso es lo que le enseñaban a este chico Paul. Muchos de ellos, sin embargo, son impactados, los hindúes, cuando conocen el sacrificio de Jesús a su favor. Y él mismo dice, Paul más adelante, que su corazón se rompió cuando escuché que la sangre de Jesucristo fue sacrificada por mí.
que Jesucristo me amó y dio su sangre por mis pecados. Dice, me dediqué a Cristo en ese mismo momento. Así, como servidor, Paul, en el estado en el que vive él allá, ha recibido muchos ataques de estas bandas extremistas y, aunque ha sido puesto tras las rejas por causa de su fe, él ha decidido no detenerse de predicar el Evangelio y incluso en la cárcel, dice él, sintió el amor de Dios. A pesar de recibir el castigo, recibir golpes, me regocijé y por eso estoy agradecido a Dios, expresó este joven. Hermanos, aún con la mayor democracia del mundo, la India, que liderada por un hombre llamado Narendra Modi, ha impulsado esta hindutva para restringir la libertad religiosa y para quitar el cristianismo a todo lugar del país hindú. Un autor que está escribiendo esta ideología que está cayendo ya, dice, tienen el objetivo de expulsar el cristianismo de la India porque ven a la India como la tierra santa del hinduismo y pretenden forzar a que eso suceda. Ya esto no solo se da en la India, sino que muchos países como Nigeria, Somalia, Corea del Norte, China, Irán, Afganistán, están atacando el cristianismo por medios abiertos, por medios masivos, y pareciera que estos gobiernos de turno no tienen rival alguno. Parece que nadie los va a contrarrestar, no hay justicia para el pueblo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sus terribles maldades acaso nunca van a ser juzgados? Pues bien, el texto que tenemos hoy por delante nos deja claro que el Señor no ha dejado de amar, de estar con su pueblo, de en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. El Señor no ha abandonado a su iglesia allá en la India ni en ningún lugar. Ya el Señor nos anima en este texto a confiar en Él, nos exhorta a que nosotros pongamos toda nuestra confianza solamente en Él, porque Él es el que tiene el reino, no los gobiernos de turno. ¿Ya? Él tiene un reino que es eterno, que dura para siempre. Dicho esto, vamos a dar paso a una nueva sección del libro de Daniel, una sección, hermanos, que ha sido catalogada por muchos como la más difícil de la Biblia. Así que les pido que por favor tengan compasión de mí, que es algo que es muy complejo. Las visiones y sueños que Daniel tiene por delante son bastante complejas, dicho por muchos eruditos. Y que hemos visto nosotros los primeros 6 capítulos que esto pertenece a narrativa histórica. De Daniel 1 al 6 hemos visto hechos que verdaderamente ocurrieron y que narran lo que Daniel vivió con sus amigos estando en la cautividad. Pero ahora, desde el capítulo 7 al 12, el autor pasa a escribir sobre profecía bíblica. Y para ello, Daniel va a presentar la palabra del Señor con mucho simbolismo apocalíptico, ¿ya? De cosas que iban a suceder pronto en su futuro, como de cosas que iban a suceder mucho más en el futuro. Y debo decir, hermanos, que estas secciones de las Escrituras no fueron escritas para saciar nuestra curiosidad escatológica, no fueron escritas para sacar números, ¿cierto?, de cuándo va a ser el regreso de Cristo. No, hay tantas imágenes y símbolos aquí que tampoco vamos a detenernos en todos los detalles porque vamos a perder el hilo de la enseñanza. Para considerar nuestro texto de hoy, Daniel 7, un autor señala que una vez que nosotros somos convencidos de la verdad que proclama este capítulo, el lector está en posesión de la clave de la historia humana. O sea, si uno entiende este capítulo, va a entender a dónde se dirige el mundo, qué es lo que pasa con el mundo. Vamos a dividir este capítulo en 3 secciones principales. ¿Ya? Del 1 al 8 vamos a ver la visión de las 4 bestias. La segunda sección va a ser una imagen del juicio de Dios y el gobierno del Hijo del Hombre, del 9 al 14. Y tercera sección, la interpretación del ángel, en especial sobre la 4ª bestia, del 16 al 28. Entonces nuestra visión comienza así, con la visión de las 4 bestias. Daniel dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ya vamos a situarnos en la historia en el año 551 a.C. Ya vamos a retroceder de donde nos quedamos la última vez, unos 15 a 20 años. Ya se acuerdan que vimos que Daniel fue rescatado del foso, estaba Ciro a cargo, ¿cierto?, de los medos y persas. Pero ahora vamos a retroceder un poco hasta esta fecha, cuando Belsasar fue proclamado rey, regente de Babilonia, y vamos también a tener que recordar Daniel capítulo 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la visión que Nabucodonosor tiene de la estatua de los metales es paralela a la visión que Daniel tiene hoy. Ya solo que está dicho la visión de una manera más simple, la de Nabucodonosor. No tiene tantos detalles como la que tiene hoy nuestro texto. Se da en el primer año de Belsasar, donde este hombre
era cruel, ¿cierto? Ustedes recuerdan que era déspota, era un hombre que era entregado a la bebida. Esto pudo haber ocasionado muchos problemas para el pueblo de Dios, pero Dios manda esta visión a Daniel para animar al propio Daniel y para animar al pueblo de Dios en medio del exilio, de que pronto Babilonia iba a caer y que el reino de Dios vendría. ¿Ya? Entonces, estos sueños también y visiones, hermanos, forman parte de la manera en que a Dios le agradó en otro tiempo entregar su palabra. ¿Ya? Hoy ya no tenemos revelación nueva, fresca, a través de sueños, de visiones, que un hermano venga, se levante y diga, yo soñé anoche que Dios dijo esto para la iglesia y esto. No, eso ya no ocurre. Tenemos la palabra completa, pero Dios le agradó hacerlo así en otro tiempo. Hebreo dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, de los cuales Daniel era uno. Ya Daniel se encargó de lo que vio y oyó, escribirlo, dejarlo por escrito para su generación y para nosotros hoy. Es un gran privilegio, hermanos. Y el versículo 2 y 3 dice, Daniel dijo, miraba yo mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ya se nos comienza diciendo que los 4 vientos combatían contra el mar. O sea, los vientos eran la causa de la agitación del mar. De alguna forma esto nos quiere decir que Dios quien tiene el control sobre todo. En los textos bíblicos se nos dice que Dios se pasea por el aire, se pasea por las nubes y es el que permite que salgan estas 4 bestias del mar. Así como las corrientes de viento y la acción de la luna son las que son las encargadas de hacer mover las olas del mar, las corrientes marinas. En otras palabras, el alcance y el periodo de cada bestia en la tierra está limitado y autorizado por el poder divino del cielo. Eso es lo que significa. El mar en la Biblia, ¿qué representa? El caos, el desorden, la hostilidad contra Dios. Y de este mar caótico es donde salen 4 bestias, ¿ya? Que son distintas la una de la otra. Y esto nos indica de inmediato que estas bestias son malvadas, ¿ya? Hay un desorden aquí en estas bestias. Hermanos, en casi todos los países y reinos, un animal representa a las naciones. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que el águila calva representa, o lo está en su escudo, ¿cierto?, nacional. Vemos a los rusos, que el oso lo representa. Y en caso de Chile, ¿qué podríamos decir? El cóndor, podríamos decir que nos representa. Pero en esta visión, no son animales comunes y corrientes, ya son animales híbridos, son animales mutantes. Y esto representa entonces, y sigue dándonos la idea del caos, del desorden, no como en el Génesis, donde vemos que Dios creó todo, ¿qué cosa? Según su género. Pero aquí no. Aquí vemos que estas criaturas son muy diferentes. Y vamos a ver la primera. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso nieta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, así como la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 representaba a Babilonia, el oro era un metal precioso y sigue siendo un metal valioso que todos aprecian. Así también el león es el rey de los animales, muy vistoso, poderoso, y el águila también es la reina del cielo, entre todas las aves. Hay muchas evidencias arqueológicas que indican que los babilonios usaban leones alados para decorar sus muros y estatuas que usaban en los palacios de Babilonia de leones alados. Pero aparte de eso, los profetas del Antiguo Testamento nos muestran que Nabucodonosor era considerado como un león y un águila. Eso lo vemos en Jeremías 4:7, que habla de Nabucodonosor y de Babilonia como león, y en Ezequiel 17 nos habla del mismo, pero como águila. Entonces, esto nos afirma que la bestia que está aquí presente no es otra que Babilonia, ¿ya? Sin embargo, se nos dice algo más, que alguien le arranca las alas a esta águila, ¿ya? Esto, sin lugar a duda, ¿qué nos recuerda? Si ustedes han estado. ¿El capítulo cuál de Daniel? El capítulo 4, donde Nabucodonosor es humillado, Dios le quita su reino, le da corazón de bestia, pero cuando reconoce a Dios, lo busca, se humilla delante de él, Dios, ¿qué hace? Le devuelve el trono a Nabucodonosor, su razón lo hace levantar de donde él había caído y le da un corazón de hombre. Entonces vemos claramente, la identificamos la bestia, la primera es Babilonia. La segunda dice, es otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ya la siguiente bestia es un oso, que es una criatura corpulenta, gruesa, ¿cierto?, poderosa, pero no era un oso normal, era un oso que tenía un defecto físico,
que estaba así, estaba como encurvado, ¿cierto? Estaba más alto de un lado que del otro. Esto coincide con el imperio medo-persa, donde los persas eran más poderosos que los medos, ¿ya? Y también este oso sería lo que en el capítulo 2 es los brazos y el pecho de plata, ¿ya? Dios es el que le dice a esta bestia, levántate y devora mucha carne. Entonces aquí vemos otra vez la acción de Dios, la soberanía de Dios con estas bestias. Vemos que primero le arranca las alas al león, ahora vemos que Dios que le dice, levántate y devora mucha carne. O sea, Dios está ahí, lo vemos en este pasaje como tras bambalinas, dando las órdenes a estos imperios. Dios es quien permite que los medos y los persas conquisten y triunfen. ¿Ya? Cuando dice que tienen 3 costillas en su boca, indica principalmente las 3 conquistas que los persas hicieron. ¿Cuáles fueron? Babilonia, Libia y Egipto. ¿Ya? Esa fue la carne que devoró este oso. Después la tercera bestia dice, miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía esta bestia también 4 cabezas y le fue dado dominio. De la tercera bestia que vemos aquí es lo que en el capítulo 2 de Daniel vendría a ser el vientre y los muslos de bronce. Esta bestia se describe como un leopardo, que es un animal sumamente ágil, rápido, que caza y pilla desprevenida a su presa, es muy veloz. Y este leopardo además tiene 4 alas, dice la visión. Eso indica que es más rápido aún de lo que un leopardo normal es. Esto nos habla sin duda de un personaje, de Alejandro Magno de Macedonia, quien conquistó todo el mundo conocido hasta ese entonces y expandió mucho más el territorio. Conquistó desde Grecia hasta la frontera de la India. Imagínense todo ese territorio. Y eso fue en 10 años. Es una empresa magnífica la que hizo este joven, solo tenía 32 años. Y según dice la leyenda, él lloró luego de ver que no había más tierra por conquistar. Pero además de eso dice que de las 4 alas, este leopardo tenía 4 cabezas. ¿Ya? Esto representa fielmente lo que ocurre con el imperio de Alejandro cuando éste muere en el 323 a.C., este reino repartido entre sus 4 generales, ¿ya? Que eran Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. A ellos se les dio el territorio, se lo repartieron y finaliza el versículo diciendo que le fue dado dominio a esta bestia. ¿Quién le da el dominio a Alejandro Magno y a los que le siguen? Nuestro Dios, por supuesto, porque Él tiene el control de todo. Él gobierna sobre el reino de los hombres, como dice Daniel en otro pasaje, y lo da a quien Él quiere. Pero queda aún la 4ª bestia, que es tan horripilante que Daniel no encuentra ningún animal en la naturaleza con cual compararlo. Dice, miraba yo en las visiones de la noche que la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias antes de ella y tenía 10 cuernos. Ya esta 4ª bestia son lo que son las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido del capítulo 2. Ya esta bestia es peor que las 3 anteriores, se nos presenta como mucho más horripilante. Tiene dientes de hierro, ya no eran dientes de hueso, no eran naturales, eran de hierro, y sus sobras, lo que ella comía, con sus garras las pisoteaba, las exterminaba, una imagen de completa destrucción. ¿No es eso lo que hicieron los romanos? Las legiones romanas avanzaban por todo lugar y arrasaban con todos los que se interpusieran a su paso y a los designios del César. De ellos llevaban su estandarte y su metal favorito era el hierro, con los cuales hacían sus espadas. Y así como el leopardo, dice, tenía 4 cabezas, esta bestia tiene 10 cuernos. Y esto nos indica que esto va a ser una segunda fase del Imperio Romano en que se dividía en 10. Pero sin embargo, hermanos, hay que tener algo en cuenta aquí. En la literatura apocalíptica, el 10 es el número de plenitud, por lo cual, con toda probabilidad, estos 10 cuernos es un número completo de reinos, ya que saldrán del Imperio Romano, que saldrán de sus cenizas, van a ser como sus hijos, van a llevar el ADN romano, por así decirlo. Y luego de eso va a venir una fase más corta. En el verso 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ya totalmente diferente a las otras bestias que salieron anteriormente, se nos dice que aparece un cuerno pequeño, que a pesar de su tamaño, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque tenía ojos y boca como de hombre, en lo que la Biblia simboliza que es inteligencia, perspicacia, sabiduría.
O sea que este individuo será extremadamente astuto e inteligente. Es el mal personificado. Ya las otras eran bestias, pero este parece hombre. Parece que en cierto sentido el cuarto imperio, el imperio romano, continuará hasta la segunda venida de Cristo, pero de manera espiritual. ¿Cierto? Yo le decía que es como el ADN romano lo que sigue, no el reino romano en sí, que ya fue destruido. Pero antes de eso, del tiempo del fin, se levanta un rey que es diferente a todos los reyes anteriores, el cuerno pequeño. ¿Ya? Parece ser aquel Iñigo del que escribe Pablo en 2 Tesalónica capítulo 2 y a quien Juan llama el anticristo en su primera carta y quien aparece también en el Apocalipsis. Ya en la sección 3 vamos a ver más de este cuerno pequeño. Vamos a continuar con la segunda sección, que es la imagen del juicio de Dios y el gobierno del Hijo del Hombre. Dice el verso 9 que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Ya se nos introduce a una escena totalmente diferente. Ya contrasta con la escena anterior. Hemos visto que las bestias simbolizaban el caos, la desorden, la rebelión contra Dios, pero esta escena es todo lo contrario. Ya vemos el trono de Dios, vemos orden celestial, santidad, sabiduría, eternidad en esta visión. Vemos a un anciano de días que simboliza a Dios el Padre y su presencia gloriosa se está describiendo aquí. Se nos presenta a este anciano de días como alguien que es sumamente venerable, que tiene muchos días. O sea, ¿qué cosa? Es eterno, ya no tiene fin. Es un hombre que ha vivido siempre. Por lo tanto, también en Job se nos considera que los hombres que son ancianos, en ellos está la ciencia y la inteligencia, dice el patriarca. No se quedará entonces toda carne muda cuando tenga que presentarse ante este anciano de día, hermano. Usted imagínese presentándose ante un juez de estas características. Este anciano dice que está vestido con un vestido blanco como la nieve, que es un símbolo de pureza y santidad. Y sus cabellos también son blancos. Y este anciano de días está en un trono de fuego, ya que tiene ruedas. ¿Qué significa esto? El fuego es símbolo de la santidad de Dios, de lo sobrenatural de su presencia divina. Pero también el fuego es señal del juicio de Dios. Moisés dijo al pueblo: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, en Deuteronomio 4. Hebreos, el autor de Hebreos lo recalca otra vez, porque Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, esta escena que nos presenta Daniel aquí, vemos a Dios en el día del gran juicio. ¿Ya? El que el trono tenga ruedas quiere decirnos que Dios no está limitado a su juicio a cierto sector, como si Dios tuviera jurisdicción sobre un país, sobre una nación, pero no sobre otra. No, Dios tiene juicio universal. No hay lugar donde Él no pueda ir y aplicar su santa justicia. Y dice el verso 10 que un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Después se sentó y los libros fueron abiertos. Ya así como un volcán expulsa lava, y esta lava cae por las laderas e incinera todo a su paso, así también el juicio de Dios va a incinerar todo lo que se oponga a él. Se nos dice que millares le servían. ¿Qué es esto? Es una escena cómica donde todos los ángeles de Dios le están sirviendo. Esta cantidad de ángeles no puede ser contada por ninguno de nosotros. Va a ser glorioso cuando nosotros lo veamos en vivo y en directo. Ya no lo vamos a leer, lo vamos a ver. Y así también como en una corte humana, un juez abre los libros, abre la evidencia de un caso, así también nuestro Dios posee toda la información para llegar a dar un veredicto que condene y sea justo y público. ¿Ya? Esta escena del juicio se centra específicamente en el juicio del cuerno pequeño, ya que Daniel, él estaba mirando a este anciano, pero al mismo tiempo seguía escuchando lo que este cuerno pequeño decía, que eran palabras arrogantes y blasfemas. Leemos lo siguiente en el verso 11: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ya las palabras que este cuerno pequeño hablaba no eran buenas, no eran piadosas, eran palabras perversas, palabras que provocaron inmediatamente el juicio de Dios sobre esta bestia. Y mientras Daniel observaba, dice que esta bestia fue matada y su cuerpo fue totalmente destruido en el fuego de la justicia de Dios. Un autor señala que la intención de mencionar el cuerpo aquí es dar a entender que la bestia es destruida totalmente, ya no va a quedar nada de ella, no va a ejercer ningún otro poder en ningún sentido,
ya que va a desaparecer por completo. Con la destrucción del cuerno pequeño, el poder de la cuarta bestia va a desaparecer por completo. ¿Ya? Pero esto contrasta con las tres bestias anteriores. El verso 12 dice que habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Ya? A los otros tres imperios, si bien fueron conquistados, los babilonios, los persas y los griegos, ellos no dejaron de existir cuando fueron conquistados. Los babilonios siguieron viviendo con los persas y los persas dentro de los griegos, y luego vemos que los romanos conquistan a los griegos, pero la influencia de los griegos, su literatura, su filosofía, siguen estando ahí, su idioma. De hecho, el mismo Nuevo Testamento se escribe en griego, en la época de los romanos, así que estas bestias se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. Pero no va a pasar así con el reino, la cuarta bestia, va a ser destruida completamente y no va a tener ningún remanente que quede. Y así se va a cumplir, hermanos, lo que el capítulo 2 dice, que la piedra viene y choca en la estatua que considera a todos los imperios y va a convertirse esa piedra en un gran monte que llena toda la tierra. Se cumple esa visión de Daniel. Y ahora pasamos al verso 13 cuando dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Qué gloriosa es esta visión, ya, qué glorioso es el personaje que tenemos aquí, porque es otro contraste claro con las bestias anteriores. Ya vimos que las otras bestias, ¿de dónde salían? Del mal, ¿cierto? Del caos, del desorden. Pero aquí vemos a un quinto rey que es descrito como hijo de hombre y que viene en las nubes. ¿Ya? Es un símbolo divino, celestial. En el Antiguo Testamento solo Dios es quien posee esa capacidad. Por ejemplo, leamos Isaías 19:1, dice: he aquí, el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. El Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y el Salmo 104 dice: el Señor que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Por lo tanto, el Hijo del Hombre que tenemos aquí no es solamente un rey humano, sino que también es divino. ¿Ya? El juez, el anciano de días, había encontrado culpable a las otras cuatro bestias y les quitó el dominio y va a escoger a un representante nuevo que gobierne. Alguien que esté a la altura de ese desafío y que sea completamente puro. Y ese es el Hijo del Hombre. Y dice el 14 que a él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ya? Este versículo nos muestra la investidura, la coronación del Hijo del Hombre, con todo poder por parte de su Padre. Leímos en Juan hace poco, en el capítulo 3, lo siguiente. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto es lo que está pasando aquí. El Padre le está entregando todo el dominio absoluto al Hijo. Y vemos que Él va a ser servido por toda clase de personas. No va a ser servido solo por israelitas, no va a ser servido solo por chilenos, va a ser servido por toda clase de personas de todo pueblo, nación y lengua. Con un reino que no es un dominio pasajero, limitado dentro de su reino, va a ser un dominio eterno. Nunca va a ser destruido. En el Nuevo Testamento Jesús se identifica a sí mismo como este Hijo del Hombre. ¿Ya? Es el título favorito de Él, podríamos decirlo. Él lo usa más de 84 veces en los Evangelios. Por ejemplo, hay un texto en donde Jesús dice a los escribas en Marcos 2:10: el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. También dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y después de resucitar, ¿qué fue lo que dijo? Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Jesús también habló de su segunda venida en términos similares a este pasaje cuando dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿qué cosa? Verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Asimismo, cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Él le responde: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Bueno, al ver Daniel todo esto, al ver esta imagen tan sublime, aún así, hermanos, él tiene miedo, él está turbado. Él sabía que a pesar de la victoria final que venía para el pueblo de Dios, este pueblo de Dios tenía que padecer mucho aún por causa de los bestias, de los gobernantes que vendrían.
Entonces Daniel necesita ayuda para entender bien la visión, sobre todo de la cuarta bestia. Vamos a ver la tercera sección, donde Daniel comienza a preguntarle a un ángel sobre la situación, sobre qué es esta visión que él tiene. Nosotros ya hemos visto la identidad de estos reinos. El ángel le dice que son 4 reyes y que son 4 imperios que vendrán, y que después de eso los santos, el pueblo de Dios, va a recibir el reino. Pero Daniel tenía las ganas y tenía las interrogantes sobre la cuarta bestia. Esa fue lo que le llamó más la atención, porque el cuerno pequeño también hablaba grandes cosas, y eso a Daniel le turbó en gran manera. En el verso 21 dice que él veía este cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, esta misma escena es la que vimos en los versículos 9 y 11, donde el anciano de días, ¿qué es lo que hace? Toma su trono, juzga al cuerno pequeño, la bestia es condenada a muerte y quemada en el fuego, pero en este verso 22 que leí, se enfatiza el otro lado del juicio, donde el anciano dio el juicio a los santos del Altísimo, da el favor a su pueblo. Nosotros salimos airosos. Es Dios quien gobierna a favor de su pueblo, hermanos. Siempre tengámoslo presente. Puede que tú no recibas justicia aquí en la tierra, que tú seas escarnecido por las demás personas, por este mundo, pero una vez y para siempre el Señor te va a hacer justicia. Un día va a llegar ese día. Y el ángel comienza la interpretación del versículo 23, dice: así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hemos dicho que el imperio romano se caracterizó por eso, devoró a todas las naciones, abarcó todos los territorios, y dice el 24 que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Bueno, este verso nos habla de la desintegración del imperio romano en varias fases. Ya como les decía, así como el imperio de Alejandro fue dividido en 4 partes, acá resultan 10 reyes o reinos que salen del imperio romano. Pero como hemos dicho, el 10 es mejor que lo interpretemos de manera simbólica, ¿ya? De manera simbólica, no es un número completo de reyes o reinos que van a surgir de este imperio romano. Ya nosotros sabemos por la historia que el imperio romano cayó en el 476 por los pueblos bárbaros de Europa. De ahí se fueron formando naciones del imperio romano, los ingleses, los españoles, los portugueses, los germanos, se fueron creando estos nuevos reinos que tenían ADN romano. De hecho, hay, por ejemplo, hay uno que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, vemos que Roma no desapareció por completo, seguía ahí. Y luego vemos que los españoles, los ingleses y los portugueses vienen a América y colonizan este territorio. Y vemos hoy en día que incluso la civilización romana sigue estando presente en nuestro derecho, en el calendario, en muchas cosas. El imperio romano sigue estando presente de manera espiritual. Ya esta bestialidad del imperio sigue estando en los gobiernos que hoy tenemos. Toda la civilización occidental proviene de Roma. Pero después de estos reinos dice que se levanta el cuerno pequeño. El 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo que este cuerno pequeño va a hacer, va a tratar de desafiar a Dios, va a tratar de blasfemar su nombre y aniquilar al pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Va a oprimir y perseguir al pueblo de Dios donde quiera que se levante el nombre de Jesucristo. Cuando llegue el tiempo del dominio del cuerno pequeño, puede que nosotros estemos aquí en la iglesia y vengan a perseguir, ¿no es cierto?, a sacarnos de la iglesia, a llevarnos a las cárceles por causa de levantar el nombre de Cristo. Él va a intentar ponerse al nivel de Dios, va a tratar de destronar a Dios de su lugar, aunque sabemos que no lo va a poder hacer. Este texto es paralelo a Apocalipsis 13, donde dice que también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, lo mismo que Daniel, tiempo y tiempos y medio tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto ya por tierra todo lo que los dispensacionalistas dicen, que el pueblo de Dios va a ser llevado, va a ser raptado de repente, y ya no van a pasar por la tribulación, ¿cierto? No van a pasar martillos, ¿cierto? Van a estar allá
Pero esto no es lo que dice Daniel ni lo que dice Apocalipsis. Dice que el pueblo de Dios va a ser perseguido, va a ser atacado por este cuerno pequeño. Y dice que se le dio a este cuerno pequeño toda autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Es un reino mundial. Pero se nos dice que esto no va a ser por mucho tiempo. Afortunadamente para el pueblo de Dios, va a ser por un corto tiempo, un tiempo limitado por Dios, de 3 años y medio. 3 años y medio es la mitad de 7, que es el número de la perfección. Por lo tanto, aquí hay un contraste, y eso quiero que lo veamos. La persecución para el pueblo de Dios, el sufrimiento para nosotros, es temporal, dura poco. Pero la recompensa que tenemos nosotros es eterna. Si permaneces en Cristo, la recompensa será eterna, hermanos. Eso nos recuerda el texto de Romanos 8, que dice: pues tengo por cierto, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y gloria a Dios por ello. Y al final de este corto periodo leemos que se sentará el juez y le quitarán su dominio, verso 27, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó o palideció, pero guardé, dice, el asunto en mi corazón. Aquí termina la visión. Vemos que Dios al final triunfa, que Él da justo juicio contra el cuerno pequeño y trae la victoria a sus santos. ¿Ya? Esto sin duda fue terrible de apreciar para Daniel, aunque fue una visión gloriosa. Yo creo que él se sintió muy deprimido porque su pueblo iba a sufrir mucho. Y entre ellos estábamos también nosotros. El pueblo del Nuevo Pacto sufre mucho por causa de la fe. Pero él guardó esa palabra de Dios en su corazón. Y eso es lo que todos nosotros, todos los cristianos debemos hacer. Por más que la palabra de Dios sea difícil para digerir muchas veces, que nos quebrante el orgullo, ¿cierto? Nosotros debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y bueno, desde nuestra posición como creyentes del año 2023, ya viviendo después de la primera venida de Cristo, nosotros sabemos más que Daniel hoy, y somos grandemente privilegiados por eso. Hemos visto todas las identidades de los imperios. Daniel no conoció a los imperios que siguieron, nosotros ya los conocemos. Hemos visto al Hijo del Hombre venir por primera vez y estamos esperando, ¿cierto?, que venga por segunda vez. El Nuevo Testamento identifica a este pequeño cuerno como el hombre de pecado y el hijo de perdición, también llamado el Anticristo. Pablo escribe sobre él, como les decía, en 2 Tesalónica, capítulo 2, que habla sobre su ataque a Dios y su ataque a las personas. Leemos lo siguiente, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es su ataque del cuerno pequeño hacia Dios en estos últimos días. El espíritu del Anticristo ya estaba en acción desde la época de los apóstoles y se va a ver con más literalidad en el fin, ya cuando sea el gobierno de este cuerno pequeño. Y dice que es por obra de Satanás esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es el ataque que realiza a las personas. Ven, ataca a Dios, ataca a las personas, este cuerno pequeño. Pero para Pablo ese tiempo era un futuro. Ya él insta a los creyentes de Tesalónica a que no se dejen mover ni turbar en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Él dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya? Este hombre, este cuerno pequeño, va a ser finalmente destruido por las mismas palabras del apóstol, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ven? Juan también lo dice. Y solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Bien? Juan también lo llama a este personaje el Anticristo, o sea, es un oponente a Cristo, está contra Cristo. Y Juan nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el Anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos hermanos dicen: no, cuando vengan los últimos días, cuando vengan los últimos tiempos. No, ya estamos en los últimos días, ya estamos en el último tiempo. Desde la época de Juan ya era así. La primera venida de Jesús inauguró el reino, pero nosotros, hermanos, quienes estamos viviendo en esta época intermedia,
entre la primera venida hasta la segunda, estamos viviendo en medio de una generación mala y perversa, con reinos que están en contra de Cristo y de su pueblo. Lo que nosotros debemos hacer es esperar con ansias la venida del Hijo del Hombre nuevamente en las nubes para recibir el reino eterno. Por lo tanto, el mensaje principal de nuestro texto de hoy no va a ser la identidad, no es conocer la identidad del cuerno pequeño, no es estar viendo las noticias y ver el nombre si sale de Estados Unidos, de Israel, no. El principal mensaje de nuestro texto es que el pueblo de Dios recibirá el reino, poseerá el reino, heredará un reino universal. Nuestro Cristo ha sido investido, hermanos, con poder y autoridad, con un reino eterno, y tú eres partícipe de eso si estás en él. Y eso debería alegrarte y animarte en gran manera a seguir corriendo la carrera. En el Nuevo Testamento Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá, dice, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No les alienta eso? ¿No les dan ganas de estar allá en ese reino? Más tarde Jesús le dice a sus discípulos: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Estás permaneciendo con Cristo en las pruebas? ¿Estás sufriendo por su nombre? Jesús le dice: si estás sufriendo por ello, si estás sufriendo por su causa, dice: yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Hermanos, Daniel 7 nos asegura como conclusiones finales que nuestro Dios es el Señor de la historia. Ya hemos visto que Daniel está nombrando aquí cosas que ocurrieron siglos después que pasaron. Y Daniel las dice con toda libertad, con toda fidelidad, y esto pasó así. Y eso nos da a nosotros alegría, nos da confianza en que nuestro Señor gobierna la historia, que Él planificó todo lo que va a pasar y que no hay nada que a Él lo sorprenda. Él lo ordenó todo. Nuestras vidas, que parecen tan minúsculas, insignificantes, están en sus manos. También que todas las naciones y hasta los más impíos sirven para los propósitos de Dios y para el bien de sus elegidos. ¿Qué dice Romanos 8? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso las cosas malas, los reinos impíos, sirven para los propósitos de Dios y para el bien de nosotros. Y por último, Dios juzgará a sus enemigos. No va a quedar sin justicia lo que está pasando, por ejemplo, en la India, lo que ocurrió en Haití, o lo que está ocurriendo en otros países, donde el pueblo de Dios es masacrado y perseguido violentamente. El cuerno pequeño va a ser juzgado, todas estas naciones impías serán juzgadas, y Dios va a traer un reino que es verdaderamente justo, donde reina la paz y la justicia. Hermanos, por eso les animo: ánimo, ánimo, firmes adelante, sigan corriendo la carrera, sigan manteniendo la vista en Cristo, no se desanimen, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, que nosotros padezcamos persecución, de que tú seas rechazado, que se burlen de ti en tu trabajo, porque tú declaras que Cristo es el Señor. No te desanimes, sigue adelante, confiesa con orgullo a tu Señor, porque Él tiene el reino. Él ha sido investido con todo poder y autoridad, y un día ellos estarán sufriendo y tú estarás regocijado en el reino de tu Padre. Por eso, hermanos, padezcamos por causa de nuestra fe, no nos avergoncemos del Señor, porque así, hermanos, permanecerás en Él y en su reino eternamente. Pedro dice: en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria, o sea, en su segunda venida, os regocijéis con gran alegría. Pero, amigo que está escuchando aquí o por las redes, si estás sin Cristo, si todavía no has creído en el Evangelio, tu llamado es arrepentirte de tus pecados, a creer en Jesús como Salvador, a depositar tu fe en ese Hijo del Hombre que vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Ya estabas muerto, estás muerto en tus delitos y pecados si no has confesado a Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para que tú no tengas que llegar a padecer la ira de Dios. Él ya la pagó por ti. ¿Qué estás esperando para arrepentirte y confesar tus pecados? Porque si no lo haces, tu destino va a ser el mismo de las bestias de nuestro texto. Vas a ser juzgado y vas a ser sentenciado a muerte eterna. ¿Ya? Vas a hacerle compañía al diablo, a sus ángeles, al anticristo y a todos los que rechazaron la gracia de Dios. Por eso te digo, hoy hay esperanza, no mañana. Hoy es el tiempo propicio para ir a Cristo y decirle: he pecado contra ti, por favor, perdona todas mis
iniquidades. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros y arrepiéntete pronto, porque así hallarás descanso verdadero para tu perdida alma. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, que es fiel en todo aspecto. Señor, hemos visto cómo se ha cumplido en la historia todo lo que usted profetizó a través de Daniel, y las cosas que vendrán también se van a cumplir, ciertamente. Usted, Señor, ha dicho que su palabra es fiel y verdadera, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, como su pueblo, para honrar su palabra, para creer su palabra, para vivir su palabra, para proclamar su palabra, Señor, delante de las naciones, delante de las personas que nos rodean, para no avergonzarnos de usted. Gracias le damos por asignarnos un reino que no merecíamos, Señor. De ninguna manera merecíamos un reino eterno, y usted, Señor, nos ha dado todo. Muchas veces nos quejamos, Señor, y somos negligentes, somos tercos, y andamos en nuestras propias vidas, hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a vivir para tu gloria y para la expansión de tu reino, Señor. Gracias le damos por esa misericordia que usted ha tenido para con nosotros, y le rogamos, Señor, que nos ayude en medio de las circunstancias adversas, en medio de la tribulación que padecemos. Ayúdanos a permanecer fieles, a permanecer firmes en la fe, porque usted, Señor, ha dicho que nos ha preparado un reino. Ayúdenos a llegar allá por medio de Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.